En el otoño de 1347, los habitantes de la ciudad portuaria de Mesina, en Sicilia, observaron con inquietud cómo atracaban en su muelle una docena de barcos genoveses. Los marineros que descendían de esas naves estaban cubiertos de llagas negras, febriles, tosiendo sangre y arrastrando los pies como si la vida se les escapara en cada aliento. Muchos ya yacían muertos en las cubiertas, y otros agonizaban con un aspecto tan aterrador que los pobladores sintieron que no se trataba de una enfermedad común, sino de un castigo divino. En cuestión de días, la ciudad entera se vio envuelta en el pánico. Las campanas doblaban sin descanso, las casas eran selladas con tablones y los muertos se acumulaban en las calles sin sepultura. La peste negra había llegado a Europa, y nada volvería a ser igual. El enemigo invisible. Los cronistas describen cómo la enfermedad viajaba a la velocidad del comercio. Barcos cargados de especias, sedas y trigo traían consigo un pasajero invisible, pulgas infectadas en el lomo de ratas negras. Estas criaturas, despreciadas y casi invisibles en la vida urbana medieval, se convirtieron en los heraldos de la mayor catástrofe sanitaria de la historia. En pocos meses, lo que comenzó en un puerto siciliano cruzó toda Italia, saltó a Francia y se extendió por Inglaterra, Alemania y España. Ninguna muralla, ningún castillo y ninguna frontera fueron capaces de detener su avance. Espadas cruzadas, un mundo sin preparación. La Europa del siglo XIV no tenía la ciencia ni los recursos para comprender lo que sucedía. Médicos, sacerdotes y campesinos buscaban respuestas. ¿Era un castigo de Dios? ¿Un veneno lanzado por herejes? ¿O un maleficio traído del Oriente? El miedo se propagaba más rápido que la peste misma. El aire, el agua, los extranjeros, todo parecía sospechoso. Y en medio del caos, las estructuras políticas, religiosas y sociales comenzaron a tambalearse como nunca antes. Así comenzaba la historia de la peste negra, una tragedia que no solo mataría a millones, sino que transformaría el curso de la civilización europea. Una pandemia que obligó a los hombres de la Edad Media a enfrentar el poder absoluto de la muerte y que, en su devastación, abriría el camino hacia un nuevo mundo. El origen del mal. La peste que devastaría Europa no nació en Sicilia ni en Italia. Los estudios modernos apuntan a que sus raíces estaban mucho más lejos, en las estepas de Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis habitaba en los cuerpos de marmotas y roedores silvestres. Durante siglos, aquella plaga permaneció confinada a regiones remotas, hasta que el comercio la liberó. Globo terráqueo que muestra a Europa y África la ruta de la seda, un corredor de muerte. En el siglo XIV, caravanas interminables cruzaban desde China hasta el Mediterráneo, llevando especias, sedas y porcelanas. Junto con ellas viajaban ratas y pulgas infectadas que con cada parada se expandían a nuevas regiones. La ruta de la seda no solo conectaba imperios, también se convirtió en la autopista invisible de la peste. Espadas cruzadas, la guerra en Crimea. En 1346, la peste alcanzó el puerto de Caffa, en Crimea, una colonia comercial controlada por genoveses. Allí, un hecho sin precedentes quedó registrado en las crónicas. Los mongoles que sitiaban la ciudad, debilitados por la peste, comenzaron a lanzar cadáveres infectados por encima de las murallas usando catapultas. Fue una de las primeras formas documentadas de guerra biológica. Los mercaderes genoveses huyeron en barcos, llevando consigo el oro, las especias, y también las pulgas que escondían el germen mortal. Barco de vela el salto a Europa. Las naves zarparon hacia Constantinopla, Alejandría, Génova, Venecia y Marsella. En cada puerto, la peste se propagaba como un incendio incontrolable. Las ratas descendían a los muelles, las pulgas encontraban nuevos huéspedes humanos, y las ciudades, densamente pobladas y mal higienizadas, se convertían en terreno fértil para la tragedia. Fuego, un destino inevitable. Para finales de 1347, la enfermedad ya había establecido su primera base en Sicilia e Italia. Lo que había comenzado en las estepas lejanas de Asia estaba a punto de convertirse en la peor catástrofe demográfica de la historia europea. Europa aún no lo sabía, pero el enemigo ya estaba dentro de sus murallas. El avance imparable. Cuando los barcos genoveses infectados tocaron tierra en Sicilia en 1347, pocos podían imaginar que aquello era solo el inicio. La peste viajó como un rayo a través de las rutas comerciales del Mediterráneo, y en menos de un año, había alcanzado casi todo el continente. Ancla Italia, la primera víctima.
Desde Sicilia, los navíos llevaron la plaga a Génova y Venecia, dos de las ciudades más activas del comercio europeo. Los mercados se convirtieron en focos de contagio. En cuestión de semanas, barrios enteros quedaban despoblados. El miedo era tal que en algunas ciudades los vivos sellaban las puertas de las casas infestadas, condenando a los enfermos a morir en soledad. Bandera de Francia, Francia bajo el terror. La peste cruzó rápidamente los Alpes hacia Marsella y Avignon, donde el Papa Clemente intentó protegerse encerrándose en una sala rodeada de hogueras, convencido de que el humo purificaría el aire. Pero ni la riqueza ni el poder ofrecieron inmunidad. Nobles, clérigos y campesinos caían por igual. Bandera negra, Inglaterra y el Mar del Norte. En 1348, la plaga llegó a Inglaterra a bordo de barcos mercantes en el puerto de Melcombe Regis. Desde allí avanzó hacia Londres y más allá, arrasando aldeas rurales. Crónicas inglesas narran cómo en menos de un año la mitad de la población desapareció, dejando campos abandonados y cosechas pudriéndose sin manos que las recogieran. Globo terráqueo que muestra Europa y África un continente arrodillado. Alemania, España, Escandinavia, los Balcanes, ninguna región escapó. En solo 4 años, entre 1347 y 1351, la peste había matado a entre 25 y 30 millones de europeos, aproximadamente un tercio de la población del continente. Era como si un ángel de la muerte invisible hubiera extendido sus alas sobre toda Europa. El avance era tan rápido y devastador que muchos pensaban que no se trataba de una enfermedad, sino de un apocalipsis anunciado. Los cronistas escribían que la muerte cabalgaba más veloz que los mensajeros. Europa entera se convirtió en un gigantesco cementerio. Síntomas y horror cotidiano. Si el avance de la peste era aterrador, lo que sucedía en el cuerpo de las víctimas lo era aún más. Por eso se le llamó peste negra. Los enfermos desarrollaban bubones, inflamaciones dolorosas del tamaño de una manzana, que aparecían en la ingle, las axilas o el cuello. Estas protuberancias ennegrecían y supuraban, dando al cuerpo un aspecto monstruoso. Círculo negro mediano, el rostro de la enfermedad. Crónicas medievales describen el proceso con horror. Al principio fiebre y escalofríos, luego vómitos de sangre, debilidad extrema y manchas negras en la piel, signos de hemorragias internas. En cuestión de días, el enfermo se consumía, y la muerte llegaba entre dolores insoportables y el hedor de la infección. Algunos morían en 48 horas, otros resistían una semana, pero el final era casi siempre inevitable. Casa abandonada, el miedo en cada hogar. El miedo era tan grande que hasta los propios familiares abandonaban a los enfermos. Crónicas de Florencia relatan cómo madres dejaban morir a sus hijos y maridos huían de sus esposas. Las casas se convertían en prisiones de dolor, con los enfermos aislados detrás de puertas clavadas para evitar el contagio. Campana la muerte en las calles. Las campanas de las iglesias repicaban sin descanso, anunciando los entierros que nunca cesaban. Carros cargados de cadáveres recorrían las ciudades, arrojando cuerpos en fosas comunes. Los cementerios no daban abasto, y en muchos lugares los muertos eran amontonados en las plazas o cubiertos apenas con una fina capa de tierra. Luna nueva, el impacto psicológico. No solo se trataba de la enfermedad física, la peste destrozó la confianza y la esperanza. La gente veía la enfermedad como un castigo divino, un anuncio del fin del mundo. Los sacerdotes que iban a dar la extremaunción también morían, los médicos huían, y las oraciones parecían no tener respuesta. La peste no era solo una enfermedad, era una presencia constante, un espectro que rondaba cada calle, cada familia, cada pensamiento. Europa no estaba preparada para tanta muerte, y el pánico comenzaba a transformar la vida social en un caos absoluto. El caos social. Si la peste desfiguraba cuerpos y destrozaba familias, su verdadero impacto se veía en las estructuras sociales que mantenían de pie a la Europa medieval. En pocos meses, aldeas enteras desaparecían, ciudades cerraban sus murallas y la vida cotidiana se transformaba en un escenario de miedo y abandono. Casa abandonada, pueblos fantasmas. Cronistas relatan que muchas aldeas rurales quedaron completamente desiertas. Los sobrevivientes huían al bosque o a las ciudades, convencidos de que escapar significaba salvarse. Pero la enfermedad viajaba con ellos, y así los caminos se convirtieron en corredores de muerte. En algunas regiones de Francia e Inglaterra, las tierras de cultivo quedaron sin manos que las trabajaran, los campos se llenaron de hierbas altas, y el pan escaseó. Candado, ciudades bajo sitio.
Las urbes intentaban protegerse aislándose. Puertas y murallas eran cerradas, guardias vigilaban los accesos, y cualquier viajero sospechoso podía ser rechazado o incluso ejecutado. Florencia, París, Londres, todas aplicaron medidas desesperadas, pero ninguna logró contener el avance. La peste se infiltraba igual, burlando murallas y fronteras. Campana, el sonido de la muerte. El tañido de las campanas se convirtió en el ruido de fondo de la época. No había día sin funerales, aunque pronto los rituales fúnebres fueron imposibles. Los entierros se hicieron colectivos, en fosas comunes, con cuerpos apilados uno sobre otro. La muerte dejó de ser un evento íntimo y se volvió parte del paisaje urbano. Luna nueva, el derrumbe del orden. Con tantos muertos, los oficios y la justicia quedaron paralizados. Los jueces no impartían leyes, los mercados no funcionaban, las misas eran suspendidas. En muchas ciudades, los gobernantes huían a villas campestres, dejando a la población librada al caos. Sin líderes, sin médicos y sin fe en las instituciones, el tejido social medieval se desgarraba. El pánico colectivo transformó a Europa en un continente en ruinas, no solo por la cantidad de cadáveres, sino porque la confianza en el orden medieval estaba siendo aniquilada junto con las víctimas. Culpables y persecuciones. Cuando la peste arrasaba ciudades y aldeas sin distinción, los europeos medievales se enfrentaban a una angustia insoportable, no entendían su origen. Sin conocimientos de bacterias ni contagio, buscaron explicaciones en la fe, en la superstición, y en la sospecha hacia el prójimo. Fuego, el castigo divino. Muchos creyeron que la peste era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Procesiones de penitentes recorrían las calles, hombres y mujeres semidesnudos que se azotaban con látigos, derramando sangre en un intento desesperado de aplacar la ira divina. Pero los latigazos no detenían la plaga, solo propagaban más contagio. Brujas y herejes. Otros buscaban culpables entre los considerados enemigos de la fe, brujas, herejes y practicantes de supuestas artes oscuras. Las hogueras se encendieron en muchas plazas, pero aún con las llamas ardiendo, la peste continuaba extendiéndose. Estrella de David, el pueblo judío como chivo expiatorio. El odio más brutal recayó sobre las comunidades judías. Rumores aseguraban que los judíos habían envenenado pozos para exterminar a los cristianos. La histeria colectiva desató pogromos en Suiza, Alemania y Francia. En Estrasburgo, en 1349, cerca de 2000 judíos fueron quemados vivos en una sola jornada. Ciudades enteras expulsaron a sus comunidades judías, arrasando con siglos de cultura y convivencia. Luna nueva, el miedo como verdugo. La peste no necesitaba ejércitos, el miedo era suficiente para dividir y destruir. En lugar de unirse para enfrentar la tragedia, las sociedades se desgarraron internamente, persiguiendo inocentes, buscando culpables donde solo había víctimas. Mientras los cuerpos se acumulaban y el aire se llenaba de campanas fúnebres, Europa se hundía no solo en una epidemia, sino en una espiral de odio y violencia que dejaría cicatrices tan profundas como la propia enfermedad. La medicina de la peste. Si algo quedó claro en la Europa del siglo XIV fue la absoluta impotencia de la medicina medieval ante la peste negra. Los médicos, formados en tradiciones grecorromanas y árabes, no entendían el contagio ni las bacterias. Creían que el mal se transmitía por miasmas, vapores corruptos en el aire, nacidos de cuerpos en descomposición o alineaciones malignas de los astros. Los médicos de la peste. Así nacieron las figuras más icónicas de la pandemia, los médicos de la peste. Vestían largas túnicas enceradas, guantes de cuero, sombreros de ala ancha y, sobre todo, sus famosas máscaras en forma de pico de ave. En el interior del pico colocaban hierbas aromáticas, especias o vinagre, convencidos de que esos olores purificaban el aire y alejaban la enfermedad. Hoy sabemos que no funcionaban, pero en aquel entonces eran el único escudo psicológico contra un enemigo invisible. Remedios absurdos y desesperados. Los tratamientos iban desde lo cómico hasta lo cruel. Sangrías para equilibrar los humores. Aplicación de sanguijuelas en los bubones. Baños en orina, brebajes de hierbas, pócimas con polvo de gemas trituradas. E incluso la quema de hierbas fétidas para purificar el aire. Nada de esto curaba, al contrario, muchas veces debilitaba más al enfermo. Iglesia entre ciencia y superstición. La frontera entre medicina y religión era difusa.
Algunos médicos rezaban mientras sangraban a los pacientes, y muchos sacerdotes intentaban curar con reliquias sagradas, bendiciones y exorcismos. Pero ni las plegarias ni las técnicas médicas lograron frenar la epidemia. Ataúd, un símbolo de impotencia. La imagen del médico de la peste con su máscara aterradora quedó grabada en la memoria colectiva de Europa. Más que un protector, era el anuncio de la muerte. Su llegada a un barrio significaba que pronto habría cadáveres en las calles. En su lucha contra la peste, la medicina medieval mostró sus límites. Europa comprendió que, frente a aquella catástrofe, ni la fe, ni la ciencia de la época, ni la riqueza podían ofrecer salvación. Consecuencias económicas y políticas. La muerte no solo devastó familias, también derrumbó los cimientos del sistema económico y político de Europa. Con un tercio de la población desaparecida, las bases del feudalismo, que dependían del trabajo campesino, comenzaron a tambalearse como nunca antes. Espiguilla de arroz, escasez de mano de obra. Los campos quedaron vacíos. En muchas aldeas, no había quien sembrara ni quien cosechara. Los pocos campesinos sobrevivientes descubrieron que, de pronto, su trabajo valía mucho más. Podían exigir salarios más altos o mejores condiciones de vida. Esto supuso un giro radical en la relación con los señores feudales, que durante siglos habían ejercido dominio absoluto. Bolsa de dinero, el precio de la supervivencia. Los salarios subieron, los alimentos se encarecieron y las ciudades comenzaron a atraer campesinos que antes estaban atados a la tierra. Los nobles intentaron frenar estos cambios imponiendo leyes que fijaban precios y prohibían la movilidad de los trabajadores, pero el equilibrio había cambiado. El miedo a perder lo poco que quedaba de mano de obra obligaba a negociar. Corona, impacto en el poder político. La nobleza feudal perdió fuerza mientras las monarquías centralizadas comenzaron a fortalecerse. El vacío dejado por las élites rurales permitió a los reyes concentrar más poder en sus manos. Al mismo tiempo, la Iglesia, que no pudo detener la peste, perdió parte de su autoridad moral. La idea de que el Papa o los clérigos eran intermediarios absolutos de Dios comenzó a resquebrajarse. Espadas cruzadas, un nuevo orden. La peste negra no fue solo una tragedia, también fue un catalizador de cambio. Destruyó el viejo equilibrio feudal y abrió el camino a transformaciones que, en los siglos siguientes, permitirían el surgimiento de nuevos sistemas económicos, las primeras ciudades-estado poderosas y, finalmente, el Renacimiento. Europa había quedado de rodillas, pero de sus ruinas surgiría una nueva estructura social y política. El precio fue terrible, millones de vidas, pero también el fin de una Edad Media que nunca volvería a ser la misma. Consecuencias culturales y religiosas. La peste negra no solo alteró la economía y la política, también dejó una huella indeleble en la espiritualidad y la cultura de la Europa medieval. Cuando la muerte se volvió omnipresente, la manera de entender la fe, el arte y la vida cotidiana cambió para siempre. Iglesia, la fe puesta a prueba. La Iglesia, que había prometido protección divina, se mostró impotente. Sacerdotes y monjes morían igual que los campesinos, y ni bendiciones ni reliquias detenían la plaga. Muchos comenzaron a dudar de la autoridad papal y del clero. Otros, por el contrario, se sumieron en un fervor extremo, convencidos de que solo la penitencia colectiva podía salvarlos. Así surgieron movimientos como el de los flagelantes, que recorrían ciudades azotándose públicamente en procesiones de dolor y sangre, como ofrenda a Dios. Paleta de pintor, el arte de la muerte. La obsesión por la mortalidad se reflejó en el arte. Pinturas, frescos y manuscritos comenzaron a representar escenas macabras, esqueletos danzando con vivos, cadáveres marchando en procesión, relojes de arena recordando el paso implacable del tiempo. Este estilo, conocido como la danza macabra, se convirtió en un símbolo cultural de la época. Los cementerios y las iglesias medievales comenzaron a decorarse con calaveras, inscripciones lúgubres y recordatorios de la fragilidad de la vida. Luna nueva, el cambio en la espiritualidad. El sufrimiento colectivo también generó una visión más íntima y personal de la fe. Las oraciones se volvieron privadas, el contacto directo con Dios parecía más importante que la mediación de la Iglesia. Este giro espiritual sembró las semillas de futuros movimientos de reforma religiosa. Libro abierto, la memoria del desastre. Crónicas escritas durante y después de la peste muestran un tono de desesperación, pero también de reflexión. Muchos autores describieron la peste como un antes y un después en la historia humana, un recordatorio de que la muerte podía igualar a reyes y campesinos, nobles y mendigos.
La peste negra no solo mató cuerpos, transformó el alma de Europa. Cambió la manera de rezar, de pintar, de escribir y de pensar. La obsesión con la muerte marcó a una generación entera y dejó una huella que todavía hoy se puede ver en la cultura occidental. El eco en la historia. Cuando la ola de la peste finalmente comenzó a ceder hacia 1351, Europa despertó en un paisaje irreconocible. Ciudades arruinadas, aldeas vacías, cementerios desbordados y familias enteras desaparecidas. La devastación era tan profunda que muchos pensaron que el continente jamás se recuperaría. Y sin embargo, en medio de las cenizas, comenzaron a surgir cambios que marcarían el rumbo de la historia. Brote el fin de una era. El sistema feudal, ya debilitado, sufrió un golpe mortal. La pérdida masiva de campesinos obligó a redistribuir tierras, a repensar las jerarquías y a reconocer, por primera vez en siglos, el valor del trabajo individual. La vieja estructura de servidumbre nunca volvería a ser la misma. Libro Semillas del Renacimiento. La peste también transformó la forma de pensar. El colapso de certezas religiosas y la sensación de vulnerabilidad despertaron una nueva búsqueda de conocimiento. Se multiplicaron los textos que cuestionaban a la Iglesia y floreció un interés renovado por la ciencia, el arte y la filosofía clásica. La obsesión con la muerte dio lugar a un arte más expresivo, mientras que la necesidad de reconstrucción incentivó innovaciones en arquitectura, comercio y educación. Globo terráqueo que muestra a Europa y África un nuevo comienzo. En menos de un siglo, de las ruinas de la peste emergió el Renacimiento italiano, un movimiento cultural que cambiaría para siempre la historia de Europa. Paradójicamente, la tragedia más mortífera del continente abrió el camino a una explosión de creatividad, descubrimientos y transformaciones sociales que dieron inicio a la Edad Moderna. La peste negra dejó cicatrices imposibles de borrar, pero también enseñó que, incluso en medio de la oscuridad más absoluta, la humanidad puede reinventarse. Europa murió en parte durante esos años, pero de esa muerte nació un mundo nuevo. La peste y nuestro presente. La peste negra terminó hace más de 600 años, pero su eco sigue vivo. No fue solo una tragedia medieval, sino una experiencia colectiva que marcó para siempre a Europa y, en muchos sentidos, definió lo que somos hoy. Luna nueva, el espejo de las pandemias. Cada vez que la humanidad enfrenta una nueva epidemia, desde la gripe española de 1918 hasta las pandemias recientes, la memoria de la peste negra resurge como un fantasma. Las mascarillas, el aislamiento, el miedo a los desconocidos, la búsqueda de culpables. Todo recuerda aquellos días oscuros en los que los europeos se encerraban en sus casas y rezaban sin respuestas. Lecciones del pasado. La peste enseñó que las enfermedades no son solo biológicas, también son sociales y culturales. Revelan las fragilidades de un sistema, sacuden estructuras políticas y obligan a repensar la manera en que vivimos juntos. En el siglo XIV, destruyó el feudalismo y preparó el camino al Renacimiento. Hoy, nos recuerda que cada crisis puede ser también un punto de inflexión. Espadas cruzadas, la herencia invisible. Más allá de los millones de muertos, la peste dejó una herencia intangible, la idea de que la humanidad puede sobrevivir incluso a su peor enemigo. Que después de la oscuridad más absoluta puede surgir luz. Y que en el corazón mismo del miedo puede nacer la transformación. La peste negra no es solo historia, es advertencia y es espejo. Nos recuerda que, aunque no podemos escapar de la muerte, sí podemos aprender de ella. Y que en cada catástrofe existe también la semilla de un nuevo comienzo. Porque Europa murió en parte entre 1347 y 1351, pero de esa muerte nació el mundo moderno. La peste negra convirtió a Europa en un cementerio, pero también en un punto de inflexión. De la oscuridad de la enfermedad surgieron cambios sociales, culturales y políticos que transformarían el continente para siempre. La historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad encuentra la manera de renacer. Pero también nos advierte que el miedo, la ignorancia y la búsqueda de culpables pueden ser tan peligrosos como la enfermedad misma. ¿Crees que hemos aprendido realmente de aquella tragedia medieval? Déjame tu opinión en los comentarios, mano blanca indicando hacia abajo. Y si quieres descubrir más secretos, misterios y catástrofes que marcaron la Edad Media, suscríbete al canal y activa la campanita campana. Porque el pasado nunca muere, solo espera a ser contado.